Les expreso el gusto de recibirlos en este auditorio Paris Pismish, que lleva el nombre de una astrónoma, gran investigadora y maestra, que en su larga carrera pues, fue el motor inicial de la investigación astronómica moderna en México. Agradecemos su respuesta a nuestra invitación para compartir con ustedes los más importantes medios de comunicación y con la sociedad que ustedes sirven, una muy buena noticia, una noticia científica, sobre un resultado único en el que el ser humano, por vez primera, logra detectar en un mismo fenómeno astronómico tanto la luz o radiación electromagnética con la que hemos venido estudiando el universo desde los principios de la cultura, como con las ondas gravitacionales, cuyo reciente descubrimiento fue merecedor del Premio Nobel de Física este año. Para contarnos sobre la relevancia y los detalles del fenómeno astronómico observado, contamos esta mañana con la presencia de 3 investigadores de este Instituto de Astronomía de la UNAM, que se encuentran entre los científicos universitarios del país y muchos otros del mundo que participaron en esta primera dirección simultánea de luz y ondas gravitacionales. La doctora María Magdalena González y los doctores William Lee y Alan Watson. Es importante mencionar que la participación mexicana en este relevante descubrimiento se da en gran medida por la reciente inversión del país en el desarrollo de infraestructura astronómica moderna y de punta en los observatorios de San Pedro Mártir, Baja California, y en Sierra La Negra, Puebla. México debe continuar y, de hecho, agresivamente aumentar su inversión en ciencia, tecnología y educación. Se trata de una inversión continua y significativa a largo plazo, pero que es la más segura y la única que garantiza la fortaleza más poderosa que es el saber. La noticia que hoy nos presentan y desglosan estos 3 investigadores es un claro ejemplo de ello. Y, para no retrasarlos más con esta introducción, me freno a adelantarles más detalles y tan solo cierro agradeciendo a los equipos de comunicación de la ciencia y de apoyo del Instituto por la organización de esta conferencia y de nuevo a todos ustedes por su interés y presencia. Bienvenidos. Entonces, le damos la palabra al doctor William Lee. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Se escucha? De mucho gusto poder compartir esta noticia con ustedes y con estos colegas de aquí y de muchos otros lados que hemos estado trabajando en estos temas. El asunto efectivamente es la primera detección simultánea en el mismo evento astronómico de ondas gravitacionales y luz. La posibilidad de detectar las ondas gravitacionales se ha concretado en los últimos año y medio, 2 años, con la puesta en marcha de los observatorios LIGO y Virgo, que son observatorios de ondas gravitacionales. Es una manera distinta de ver el universo, completamente diferente, como ya dijo el doctor González, a lo que hemos hecho desde siempre. Y consta de túneles al alto vacío, de muy largos, de 4 kilómetros o de 3 kilómetros, 4 kilómetros en el caso del LIGO. Hay 2 detectores, uno que está en el estado de Washington, en los Estados Unidos, y el otro en el estado de Luisiana. Son los que están en las imágenes de arriba. Pueden ver que son 2 túneles ortogonales. Dentro de esos túneles se propaga una luz láser de alta potencia que rebota entre espejos en los túneles y mide estas pequeñísimas deformaciones del espacio-tiempo que son producto del movimiento acelerado de masas en volúmenes muy pequeños, y eso es lo que produce las ondas gravitacionales, que en realidad son pues temblores, una suerte de temblores en el espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz como ondas en la superficie de un estanque cuando uno avienta una piedra, y que son una predicción de la teoría general de la relatividad de Einstein de hace poco más de 100 años. Y se habían observado sus efectos de manera indirecta hasta hace 2 años en algunos sistemas astronómicos que conocemos, como parejas de estrellas de neutrones, pero nunca se habían visto de manera directa hasta que LIGO los reportó en la fusión de 2 agujeros negros hace aproximadamente 1 año y medio, a principios del 2016, de una observación de septiembre del 2015. El Virgo funciona de manera similar, es un poquito más corto el túnel, está en Italia, cerca de Pisa, y es importante porque apenas entró en funcionamiento hace unos meses para sumarse al trabajo que ya venía haciendo LIGO desde hace un par de años, y esto es importante porque permite determinar con mayor precisión la posición de donde vino el evento que produjo las ondas gravitacionales. Entonces, como mencioné, hasta hace unos meses, LIGO llevaba 4
detecciones de fusiones de agujeros negros, que pueden ver aquí de manera esquemática. Lo que está pintado es en el eje vertical la masa relativa al Sol de los objetos que están haciendo fusión, y son los azul clarito, digamos. Y hacia abajo pueden ver en morado la distribución de las masas que conocemos por otros sistemas de agujeros negros. Todos los agujeros negros que se producen por la muerte de estrellas pues tienen unas cuantas masas solares para arriba, es decir, de 5 o 7 para arriba hasta 20, 30, 40 masas solares. Los que ha observado LIGO en los últimos 2 años habían sido fusiones de 2 agujeros negros de aproximadamente 30 masas solares cada uno en varios de los casos, produciendo un agujero negro de alrededor de 60 masas solares. Hay un pequeño déficit en la suma de las masas a la total, porque una buena cantidad una fracción no despreciable de la masa se va en energía pura a través de estas ondas gravitacionales, pero en ninguno de estos casos hubo nada más que las ondas gravitacionales, no hubo luz. Es decir, LIGO vio las ondas gravitacionales, se detectó, se informó, se pudieron medir las ondas, se pudieron medir a través de las ondas un montón de parámetros y de datos sobre estos sistemas binarios, pero no vimos ningún brillo asociado a ello en ningún otro color de la luz que vemos siempre. Y nosotros estábamos esperando que eso sucediera porque conocemos sistemas que van a probablemente producir luz al mismo tiempo que ondas gravitacionales, pero no los habíamos visto. Entonces, lo que se vio en un evento del 17 de... ¿Sí se ve la lámina o no se ve la lámina? Oh, ya está bien. Ahí va. Lateralmente. Las que están pintadas abajo son estrellas de neutrones en color amarillo, que son cenizas estelares y que son más ligeras, típicamente pesan entre 1 y 2 veces la masa del Sol. Y lo que detectaron ahora LIGO y Virgo de manera combinada fue la fusión de 2 estrellas de neutrones que están marcadas con una flechita abajo para producir una más masiva. Y dejo un punto de interrogación porque no estamos exactamente seguros qué fue lo que resultó al final como objeto, pero produjeron un nuevo objeto. La observación en sí es esta. Esto es lo que vio LIGO. Lo que está graficado aquí, me voy a detener un poquito para explicar, es en el eje vertical es la frecuencia, en el eje horizontal, es decir, piénsenlo si quieren como un instrumento musical, la frecuencia del tono, están bajos del lado bajo del eje y altos del lado alto del eje, y en el eje horizontal es el tiempo. Entonces la señal inició en la esquina inferior izquierda y se fue propagando hacia la esquina superior derecha, porque cuando la pareja de estrellas va haciendo una especie de espiral de la muerte como si fueran patinadores y se acaban juntando, va cada vez más rápido. Y cuando va cada vez más rápido, entonces la frecuencia sube. Y también sube la amplitud, que es lo que pueden ver en el color. El fondo moteado, azul, verdoso, es ruido. Es porque siempre hay algo que está moviendo un poquito los detectores de LIGO, y entonces hay un poquito de ruido. Si pasáramos esto por una bocina, como las que tenemos aquí, el ruido se escucharía como una estática de fondo, y la señal se escucharía como un pajarito que hace algo así como porque la amplitud sube y el tono también. Entonces el tono, el final de la señal es cuando chocaron y entonces se termina la onda y se termina abruptamente el color verde amarillo fuerte en la esquina superior derecha, y está marcado ahí como el punto de fusión, ¿sí? Entonces esto fue lo que se observó. De repente se va la imagen. Muy bien. Se aparece bien acá, pero acá es más tarde. Bueno, ahí está en la pantalla grande. Bueno, ¿qué son estas estrellas de neutrones? Son el resultado de comprimir una masa comparable con la del Sol en un volumen pequeño, un volumen del orden de una esfera de 10 kilómetros de radio. Si ustedes toman el Sol y la comprimen en más o menos ese volumen, terminarán con una estrella de neutrones. Se forman a partir de estrellas, ahorita vamos a ver un momento cómo, y son para ese orden de masas los objetos más densos del universo. Entonces reproducen cosas que no podemos tener aquí en el laboratorio, y la mejor manera que tenemos de aprender sobre la materia a esas temperaturas, densidades y bajo esas condiciones es mirando las estrellas de neutrones en el cielo. Se forman, entonces les decía, cuando una estrella muy masiva
digamos 20, 30 veces más masiva que el Sol, al término de su vida, cuando agota el combustible nuclear que hace que brille, hace explosión y el centro de la estrella se colapsa en un volumen muy pequeño en un tiempo muy corto y produce una estrella de neutrones. Entonces, la vida de un sistema como el que dio lugar a este evento empieza con una pareja de estrellas masivas del orden de 30 veces la masa del Sol. Así no se ve nada. Francisco, podríamos. Ahí está. Empieza con dos estrellas grandes que están marcadas ahí como círculos azules grandotes, que están ya desde que nacieron en un sistema doble, están girando una alrededor de la otra. Estos sistemas se conocemos muchísimos así en la galaxia y por cuestiones de cómo sabemos que se forman las estrellas, sabemos que existen. Al término de su vida, les decía, primero una de ellas muere y produce una estrella de neutrones, que es el disquito gris que está al lado de la grandota. Después la otra hace lo mismo y a veces las explosiones hacen que cada una de las estrellas se vaya por su lado, a veces no, se quedan juntas y si se quedan juntas tienen todo es una pareja de dos estrellas de neutrones que están girando una alrededor de la otra muy rápido. Y hacen este baile dando vueltas una alrededor de la otra durante cientos de millones de años, hasta que la emisión de estas ondas gravitacionales se lleva energía, se juntan y cuando chocan producen un nuevo objeto, que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Y esa fusión es lo que produce las señales de ondas gravitacionales que vimos, ¿no? Entonces yo termino aquí, el tiempo en el diagrama está yendo hacia abajo y voy a dejar que ahora Alan Watson les platique qué fue lo que se vio después de la señal en ondas gravitacionales. Gracias a explicar. Algo inédito en este evento fue ver por la primera vez la fusión de dos estrellas de neutrones en lugar de dos hoyos negros. Pero otra cosa inédita era ver por la primera vez la luz asociada con esta fusión, con esta explosión. Y lo vimos en rayos gamma, lo vimos en luz de rayos X, en luz visible, en luz infrarroja y también en ondas de radio. ¿No se escucha? Okay. ¿Ya se escucha mejor? Muy bien. Esta es una imagen de nuestro artículo que estamos publicando en colaboración con unos colegas en los Estados Unidos, Italia y otros países. A la izquierda se ve una galaxia, una imagen del telescopio espacial Hubble de una galaxia en luz visible. La galaxia se llama NGC 4993. Y un poquito arriba y a la izquierda, esta es la nueva fuente asociada con esta explosión. Esta es la explosión vista en luz visible. También, unos días después de eso, tomamos otra imagen con otro telescopio de la NASA, ya en rayos X, que muestra procesos más energéticos. Y esto se ve a la derecha. También se ve la galaxia en el centro. Esto no es nada, esto es muy común, se ven las galaxias en rayos X, también en luz visible. Pero arriba y a la izquierda de nuevo, vemos la fuente nueva en rayos X. Y la participación de la UNAM en este descubrimiento trabajamos a demostrar que lo que vimos en luz visible realmente es consistente con los modelos que hemos desarrollado durante décadas de cómo debe aparecer la explosión cuando fusiona un par de estrellas de neutrones. ¿Okay? Demostramos que los rayos gamma que salen probablemente salen de un chorro que vienen por el eje cuando fusionan las dos estrellas. Demostramos que la luz visible viene de los restos de las dos estrellas de neutrones. Y algo clave, demostramos que los rayos X también viene de una interacción más tardía del chorro que sale de las estrellas con la media interestelar en su alrededor. Tengo un video de la NASA que ojalá va a pasar. La luz de las ondas gravitacionales aquí se muestran en azul, realmente no se ven en luz.
pero para que algo para ver, la NASA en su simulación ha puesto luz azul ahí. Estas representan las ondas gravitacionales. Entonces, a través de ellos, los dos estrellas están perdiendo energía y acercando cada vez más cercano. Mientras se acercan, se van más y más rápido y aquí están en el punto de fusionar. Cuando fusionan, se libran una cantidad enorme de energía. Okay. Y luego se ve los restos de la explosión tirados y por fin, estos restos son lo que emiten primero en luz visible y luego luz infrarroja. Y al final el chorro choca con el gas difuso que está alrededor del sistema y este produce los rayos X. Y allí tenemos dos telescopios que tienen entre sus otras metas buscar estas fuentes, la luz que sale cuando hay una explosión que produce ondas gravitacionales. Uno se llama DOTI y la meta de DOTI es localizar en los primeros momentos la explosión para que se pueda estudiar con telescopios más grandes. Y otra de estos telescopios más grandes es RATIR y esta se dedica a seguir la evolución en brillo y color de la fuente. Desafortunadamente, esta fusión ocurrió en el hemisferio sur y por eso, debido a la Tierra, no podemos observarlo bien desde la norte. Si otra ocurre, y estamos esperando que en la próxima, ya que hemos visto uno, esperamos ver otros. Si ocurre en el hemisferio norte, estamos muy listos ya para observarlo directamente con nuestros telescopios. HAWC es un proyecto, es un observatorio que está en el volcán Sierra Negra. Somos un observatorio que ve la luz más energética que proviene del universo, entonces somos especialmente ideales para fenómenos catastróficos, cataclísmicos. Y precisamente porque vemos todo el cielo que pasa por arriba de HAWC, no somos un instrumento que tenga que apuntar, no dependemos de las condiciones atmosféricas. Mientras el objeto esté por arriba de HAWC, somos capaces de estudiarlo. En particular, ¿puedes pasar a la siguiente? Sí, ok, la siguiente, es que esto ya lo dije. Ajá. Bueno, en particular para este fenómeno es parte de nuestro programa de monitoreo y de seguimiento de fuentes. HAWC tiene varios programas de seguimiento, sigue las alertas de LIGO y de Virgo desde el inicio. Ya hemos recibido nosotros más de unas decenas de alertas que buscamos nosotros contrapartes en rayos gamma. Asimismo, nosotros también damos seguimiento a las alertas de destellos de rayos gamma, tanto de satélites como de otros instrumentos. Y nosotros por nuestra cuenta buscamos también destellos de rayos gamma en todo el cielo que pasa por arriba de nosotros. Entonces, nuestra observación de esta alerta del LIGO del 17 de agosto del 2017 fue parte de estos programas y parte de un análisis continuo que nosotros hacemos. Si logramos ver la imagen. Okay. Aquí lo que podemos ver es que esta es la zona de la región que definió LIGO como posible localización de la fuente de ondas gravitacionales. La estrella es el destello de rayos gamma, que parece que está en diferente localización, pero no es así. Lo que pasa es que tiene un gran círculo de incerteza en su localización y que sí traslapa con la localización que dio en LIGO y Virgo. Y las zonas de colores brillantes aquí es la zona del cielo que HAWC estaba mirando en el momento de la alerta. La parte roja es donde nosotros éramos más sensibles y conforme nos vamos hacia la parte azul es cuando cada vez nos vemos menos sensibles. Entonces ustedes pueden observar, cuando puedan, estábamos a 9 horas de diferencia de poderlo ver. Entonces nosotros lo vimos en la zona definida por LIGO y Virgo de este objeto 9 horas después, con solamente un 6% de traslape. Esto porque HAWC está en el hemisferio norte y la mayor parte de la región definida por LIGO y Virgo estaba en el hemisferio sur. Entonces, lo que logramos hacer es poner límites de su emisión 9 horas después. Por suerte, sí teníamos muy abajo en nuestra visión, a 45 grados,
la galaxia anfitriona y pusimos un límite que no es de nuestros mejores límites. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de observaciones? Primero, porque ahora podemos nosotros ya decir que estos sistemas binarios de estrellas de neutrones contribuyen a la población de elementos pesados en el universo. Después, porque nos permiten estudiar las estrellas y la materia en situaciones extremas. Asimismo, la vida, la muerte y el nacimiento de estas estrellas, de estos sistemas binarios. Pero más aún yo quisiera poner dos cosas que a mí me parecen importantes de este tipo de resultados. Uno es hacer notar que solamente se ha logrado por esfuerzos internacionales de instrumentos en diferentes frecuencias de onda y con diferentes mensajeros, como son neutrinos que también participaron en el seguimiento, ondas gravitacionales, rayos gamma, etcétera. Y la segunda es que México está participando en estos esfuerzos, no solamente utilizando instrumentos que están fuera de México, pero con instrumentos que están en nuestro propio país y de los que somos protagonistas importantes. Entonces, esto es… La siguiente, ya no estoy esperando. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, esperamos que sigan bastantes alertas en los siguientes años. A HOC le queda mucho tiempo de vida, los instrumentos en San Pedro Mártir también, asimismo. Es parte de nuestros programas de seguimiento y entonces esperamos que vengan resultados todavía más interesantes y que tengamos, obviamente, con estos esfuerzos internacionales, el conocimiento se acelera. Pues, si quieren poner algo más. ¿Quieres decir algo más? No, ya está bien con eso. Pues gracias. Déjala de las conclusiones, ¿no? Okay. Muy bien. Pasamos a las preguntas. Sí, tenemos a Radio UNAM Jorge Díaz. Buenos días. Yo quiero hacer dos preguntas. La primera, aunque ya lo dijeron, pero que nos explicaran un poquito más la participación de la UNAM en este tipo de eventos. Y segundo, si nos podrían poner en un lenguaje un poquito más abajo, no tan científico, de lo que pasó en este suceso, en este evento. Son las únicas preguntas. Sí, a ver, voy a empezar por la segunda. ¿Qué fue lo que pasó? Tiene doble relevancia, creo. Uno es el descubrimiento y la confirmación de un evento que pensamos que iba a suceder y que ya vimos que sí sucedió, que en este caso es la fusión de dos estrellas de neutrones. Conocemos sistemas con dos estrellas de neutrones en nuestra galaxia desde hace prácticamente 40 años y todo indica que van a hacer esto dentro de 300 millones de años, pero nunca lo habíamos visto. Entonces, por un lado, digamos, confirmar que esas cosas que pensábamos que iban a pasar sí pasan y que la consecuencia de lo que pensamos que iba a pasar sí sucede más o menos como lo habíamos pensado. Tiene relevancia porque confirma que esta clase de eventos es una de las fábricas de los elementos químicos de la tabla periódica. Creo que eso es importante. Los elementos químicos que forman todo lo que vemos alrededor de nosotros, absolutamente todo, las estrellas, los planetas, ustedes, su perro, todo, tienen un origen en el cosmos. Y la mayor parte del universo está hecho de hidrógeno y helio, y eso viene, ya estamos bastante seguros que eso viene de un modelo muy bien entendido de la teoría de la gran explosión. Después hay otras cosas que el hidrógeno y el helio, no nada más de eso está hecho el universo. Aquí estamos hechos básicamente de, además de hidrógeno que está en el agua, carbono, nitrógeno y oxígeno. El carbono, nitrógeno y oxígeno se forman en las estrellas. Se forman durante la evolución de las estrellas, que actúan como hornos y producen estos elementos químicos, que cuando mueren lo devuelven al medio entre las estrellas y forman nuevas estrellas, planetas, vida, su perro, lo que ustedes quieran, o su gato. Hay elementos del grupo del hierro, metales pesados, hierro, cobalto, níquel, cosas que además son muy útiles. Eso también se forma en estrellas, pero la mayoría de esos elementos se forman en explosiones de supernova, que es la muerte de las estrellas masivas. Y luego hay toda una serie de cosas, además, en la tabla periódica, mucho más pesadas y complicadas, que algunas son radioactivas, como el oro, el plomo, el platino, el uranio, en fin.
Algunos de esos también se forman en supernovas. Desde hace décadas se especulaba que algunos de esos también se podían formar en estos eventos. Lo que tenemos con la confirmación de este evento es que así es cierto. Todos esos elementos de la escala periódica se forman, muchos de ellos, en esta clase de eventos. Cuando sucede la fusión, si se fijaron en la película, en dirección perpendicular a donde salía el chorro, hay una especie de dona que se va inflando y va rotando y cambia de color. Esa dona es el material que está produciendo estos elementos, que inicialmente son radioactivos, liberan mucha energía y el decaimiento radioactivo de eso, como en una planta nuclear, libera energía y produce este brillo. Entonces, es un paso más hacia entender de dónde vienen los elementos en el universo. Creo que eso es importante. Y abre una nueva ventana para ver el universo. LIGO lo abrió hace 2 años. Llevábamos 400 años haciendo telescopios desde Galileo y mucho más tiempo que eso antes viendo las cosas con los ojos, viendo luz. LIGO nos destapó las orejas, pero los últimos 2 años, para oír una clase de cosas distintas en el universo, pero al mismo tiempo que oíamos los agujeros negros de los últimos 2 años, teníamos los ojos cerrados. Hoy ya pudimos ver un evento que al mismo tiempo lo vimos y de cierto modo lo escuchamos. Entonces, pues siempre es más amable con música la vida. Y yo creo que la relevancia de poder ver en 2 maneras completamente distintas y complementarias el universo es una parte muy, muy relevante. Cada vez que se abre una nueva manera de observar el universo, ha habido descubrimientos sorprendentes. Hasta los años 30 se observaba todo en luz visible. Y a partir de los años 30 se empezaron a abrir otras maneras de ver el universo, ondas de radio, infrarrojo, rayos X, rayos gamma, en fin. Cada vez que ha habido una nueva ventana de observación se han encontrado cosas que más o menos ya sabíamos que iban a estar ahí, pero siempre nos sorprendió con algo más. Y estamos viviendo eso otra vez. Entonces eso me parece muy importante. Y sobre la participación de México, pues yo dejaría que tal vez Alan conteste un poco exactamente en qué consistió. Sí, tenemos una colaboración con un grupo internacional de investigadores y la meta era usar nuestros telescopios en el Observatorio Astronómico Nacional para buscar estas fuentes y estudiarlas y luego dar seguimiento con otros telescopios más poderosos de la NASA y de observatorios internacionales. Desafortunadamente, cuando explotó este par de estrellas de neutrones, estuvo en el sur y entonces no podemos participar muy bien en la búsqueda de dónde, en cuál galaxia explotó. Sin embargo, una vez que se había identificado, sí podemos participar en los estudios con los observatorios internacionales y satelitales de cómo evoluciona, qué cambia en esto durante las primeras 2-3 semanas. Y luego trabajamos mucho en entender la luz que se emitió y verificar que sí concordaba con lo que se esperaba de la teoría. Entonces nuestra contribución, yo diría, es fortalecer el vínculo entre las observaciones en ondas gravitacionales y la identificación de esta fuente en particular con este evento. Isaac Torres de la Crónica. Quisiera yo. Perdón, sí, doctora. En el caso de HAWC, en el caso de HAWC, somos alrededor de 25 miembros de la colaboración que pertenecemos a la UNAM, la mitad de ellos académicos de los institutos de física, ciencias nucleares, geofísica y de astronomía. Y de ese grupo, nosotros, el grupo de astronomía, somos los que estamos haciendo el seguimiento, buscando la contraparte en rayos gamma de los destellos cortos y de los largos de rayos gamma. Entonces, esa es principalmente nuestra contribución, además de toda la contribución de México, que es la mitad de la colaboración y que ha aportado tanto de inicio de la construcción, operación, mantenimiento, análisis de datos, interpretación de todos los fenómenos y de todos los datos que nosotros tenemos en nuestra mano. Entonces, en particular aquí, en el estudio de destellos de rayos gamma. Nosotros estudiamos destellos de rayos gamma, tanto los observatorios de San Pedro Mártir como HAWC. Entonces, digamos que son objetos que nosotros estamos especialmente interesados y en lo que aporta LIGO y Virgo es que nos dan nuevas regiones cuáles buscar y aportan información diferente que nos ayuda a interpretar estos sistemas. Entonces, efectivamente, nos dan más información, pero no dependemos de ellos para observar estos objetos. Damos nosotros información que se mejora
con la información que tiene LIGO y Virgo. Entonces, esto es, si quieres tú Sí. poner algo. Alan, ¿tú quieres comentar algo? Sí. Digamos, si la observación no se hubiera hecho con LIGO y Virgo, ¿hubiéramos dado ahorita en este momento quizá el mismo anuncio? No. No. A ver, LIGO y Virgo tienen por sí solos la posibilidad de determinar que llegó una señal de ondas gravitacionales y de dar una estimación de la posición. ¿Ok? La estimación de la posición es muy pobre. La respuesta es, aquí está la señal y sucedió en esta región del cielo. Y esta región del cielo es muy grande. Hay muchísimas galaxias en esa región del cielo. Entonces necesita que en caso de que el evento hubiera producido, además de ondas gravitacionales, luz, necesita la ayuda de telescopios satelitales y terrestres para ver dónde exactamente está esa señal. Entonces, de los que estamos sentados aquí, ninguno es miembro formalmente de la colaboración del LIGO, ¿ok? Pero sí tenemos acuerdos para usar la infraestructura a la que nosotros tenemos acceso, hemos instalado y hemos desarrollado, para darle seguimiento a las señales que ellos detecten. Hay acuerdos firmados, es lo que mencionaba Magda hace un rato. Los acuerdos se firmaron porque el LIGO era muy celoso de publicar sus datos a todo el mundo y quería tener, digamos, un canal de comunicación único con los astrónomos que estuvieran haciendo el seguimiento. Entonces, ese es el contexto. ¿Okay? Los eventos en sí que producen los destellos de rayos gamma, sí nos interesan independientemente y les hemos dado seguimiento desde hace años. En este caso, por ejemplo, la primera alerta en luz vino del satélite Fermi, que observó el destello de rayos gamma como un poquito menos de 2 segundos posterior a la emisión del LIGO. Entonces, eso Fermi lo hubiera visto de todas maneras y hubiera emitido su alerta, y los telescopios que en el hemisferio sur de todas maneras hubieran tratado algunos de ver qué había ahí. Pero la coincidencia con el anuncio del LIGO hizo que pues, todo el mundo lo buscara con todavía más cuidado y dedicación y que rápidamente se encontrara, ¿no? Ahora, por otro lado, hay trabajo de tipo teórico que se ha hecho desde hace años en el estudio general de estos sistemas, ¿sí? Y la colaboración de algunos de estos socios para la infraestructura que tenemos en México ha llevado a ampliar las colaboraciones y el hecho de que, aunque no haya estado en el hemisferio norte, podamos participar y compartir la noticia hoy, ¿no? Alan, no sé si tú quieres agregar algo. Los telescopios que tenemos en San Pedro Mártir están diseñados realmente para dos tipos de ciencia que son relacionados. Uno es dar seguimientos a los destellos de rayos gamma, que pensamos son algunos de ellos similares a esta fusión de estrellas y neutrones que vio el LIGO y el Virgo. Sin embargo, lo vemos directamente por los chorros, entonces estamos lampareados por los chorros y no vemos todo lo más interesante que ya hemos podido ver en este objeto. Entonces, normalmente cuando llega una alerta del satélite Fermi, como llegó en este momento, si estuviera en el norte, hubiéramos intentado observarlo. Estuvo en el sur, entonces no intentamos observarlo, pero sí estamos interesados en dar seguimiento a esta. Lo que sí hizo especialmente interesante era, unas horas después salió esta noticia de LIGO diciendo había un destello de rayos gamma y también 2 segundos antes detectamos una fusión de estrellas de neutrones. Y esto realmente enfocó todos los telescopios en el hemisferio sur a este evento para buscarlo y estudiarlo. Si el descubrimiento del LIGO, sin ese descubrimiento no hubiéramos estado aquí, yo te lo contesto de la otra manera. Sin la aportación de los otros instrumentos que dieron seguimiento, esta conferencia de prensa no tendría la importancia que tiene ahorita. Porque si bien con LIGO podrían haber identificado que era un sistema binario de estrellas de neutrones, sin los seguimientos no se hubiera podido decir que estaba asociado con destellos de rayos gamma cortos, ni que estaba asociado a una kilonova. Es decir, lo que quiero es que no hay, esa es la parte por lo que decía que era esto importante, lo más importante aquí es el trabajo internacional, multiinstitucional, multiinstrumentos, que cada uno aporta una información diferente, y que gracias a eso se está acelerando el conocimiento de diferentes
objetos astrofísicos. Entonces, no es que uno vaya detrás de los otros, todos caminan a la par, aportando diferente conocimiento. Y creo que eso es lo valioso de estar hoy aquí. Eugenio Cetina, de TV Mexiquense. Muchísimas gracias. Doctora, doctores, buenos días. Son 3 preguntas. Si este fenómeno se tiene un aproximado o una cifra de a cuántos años luz de la Tierra sucede. Luego, este fenómeno que nos da, pues, arroja datos acerca de la creación de los fenómenos, de los elementos químicos, significa que en todo el universo estos mismos elementos están presentes independientemente de la, perdónenme la expresión, altitud o latitud en la que se encuentre un determinado planeta. Y la tercera pregunta es, ¿qué significa para el hombre de la calle, el hombre que vende carnitas o incluso el reportero este descubrimiento? Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? Empiezas con la distancia. Bueno, la distancia es 130 millones de años luz. Okay, es bastante distante en términos terrestres, pero en términos de nuestro cosmos es a la vuelta. Sí, entendemos que, ya, muy bien, Pepe, la época de los dinosaurios. Los elementos que produjimos, nuestro entendimiento es por todo el universo son los mismos. Okay, entonces tenemos el mismo oxígeno, carbono, hierro, uranio, oro en todo el universo. Y la única, ¿qué aporta? Bueno, yo creo que estamos empezando a entender de dónde vienen los químicos, los elementos que forman nuestros cuerpos, nuestros carnitos, todo lo que, los tacos que comemos, todo esto una vez estuvo en una estrella. Okay, y ya salió de la estrella, se incorporó en la tierra y ya está en tu taco. Nomás no se vayan a comer un taco de oro porque seguro se indigestan, además que hay mejores cosas que se pueden hacer. A ver, sobre el ritmo de los eventos, eso es un punto importante. O sea, ok, vimos un evento, ¿no? 130 millones de años luz. El detector llevaba relativamente poco tiempo funcionando, entonces podemos esperar que en realidad son bastante frecuentes y vamos a ver más. ¿Qué tantos más? Bueno, para darles una idea, se esperaría que esto suceda, más o menos, como en una galaxia como la nuestra, como la Vía Láctea en la que estamos metidos, entre 30 y 500 veces por cada millón de años, más o menos. Entonces no va a pasar otro mañana en nuestra Vía Láctea. Pero hay muchas galaxias en el universo. Y entonces, sabiendo más o menos cada cuándo suceden y sabiendo cuántos elementos químicos producen cada vez que pasa, podemos llegar a un estimado de qué tantos de los elementos que vemos son producidos en eventos así. Entonces, por eso al principio dijimos una buena parte. Digo, si estos eventos produjeran el 0.0001% de los elementos químicos del universo, pues no interesa tanto, ¿no? Pero sí es una fracción significativa. Esto y las explosiones de supernovas son los 2 agentes que más producen esta clase de elementos químicos en el universo. Son los 2 más importantes. Entonces creo que eso es relevante. Ahora, también hay otra cosa de importancia, digo, lo del taco pues es la conexión cósmica, ¿no? Los elementos que están en nuestro cuerpo y en la mesa y en su mascota fueron cocinados en una estrella. Creo que eso es interesante. Pero el desarrollo tecnológico requerido para encontrar eso y para responder esa pregunta, creo que también es un ingrediente súper importante. Los ingredientes tecnológicos necesarios para esto son múltiples. O sea, en cuanto a los telescopios, son asuntos de óptica, de mecánica, de control, de cómputo, de análisis de datos en tiempo real, de telecomunicaciones, por lo tanto, y de todo lo que permite que la gente trabaje junta alrededor del mundo en una escala de tiempo real prácticamente. El artículo que reporta la cronología de las observaciones en luz tiene 4.500 autores. ¿Por qué? Porque participó un mundo de gente que estaba lista para observar estas cosas y darle interpretación y seguimiento. Yo nunca había visto una cosa así. Del lado de LIGO, si quieren, la primera lámina que teníamos eran los túneles donde están los láseres que van y vienen y rebotan de los espejos.
Pues imagínense construir un túnel de 4 kilómetros de largo al alto vacío, con unos espejos colgados de cada extremo, que no sienten ninguna vibración sísmica, ni térmica, ni ninguna otra perturbación. Es un proyecto que ha tomado décadas, en Estados Unidos financiado principalmente por la National Science Foundation, el de Europa pues financiado por la Unión Europea principalmente, del orden de $1,000 millones cada uno, y un desarrollo tecnológico sostenido de ingeniería y un compromiso político y administrativo detrás de eso para llegar a lo que vimos hoy, que es impresionante. Entonces, sí, detectar las ondas no va a hacer que mejore la salsa al taco, pero produce una serie de beneficios en términos de tecnología y de después aplicaciones de esa tecnología, que es muy importante, y de desarrollo económico y de educación. Y yo creo que eso es fundamental. Sí. Yo quiero mencionar también que otro de los beneficios directos, digamos, es que la observación de estos eventos nos permite de una manera confirmar que también entendemos al universo, cómo se forman, digamos, los elementos químicos, cómo funcionan las estrellas. Las leyes de la física también se prueban con estos. Y si bien en este tipo de evento hay una coincidencia muy grande que nos hace ver que vamos en el buen camino del entendimiento teórico de estos procesos, también tiene una relevancia que las diferencias con respecto a lo que observamos nos hace aprender nuevas cosas. Se habla de frecuencia, se habla de elementos químicos, de los distintos tipos de radiaciones que se forman, de las características de las ondas gravitacionales que nos confirman que vamos bien. Pero por otro lado, si las frecuencias de estos eventos son más altas o menos, tenemos nuevas cosas de aprender. O si las observaciones en las distintas longitudes de onda no coinciden precisamente con las predicciones, también hay un campo muy importante de aprender. Entonces, tanto la verificación de lo que preveíamos con las teorías, como las diferencias, son precisamente el campo, digamos, de donde la ciencia crece, ¿no? Y nos acercamos más a un entendimiento global del universo y de nosotros mismos, por ende. Bien, ¿alguien más de los medios de comunicación desea hacer alguna pregunta? Bueno, pues muchísimas gracias a los investigadores y gracias a los medios de comunicación.